producción láctea, la producción de leche argentina, que alcanzó el nivel más alto de la última década. Esto pasó durante el primer cuatrimestre del 2026. Al mismo tiempo, las exportaciones del complejo registraron el mayor volumen en 14 años. Estos son datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre enero y abril la producción nacional llegó a 3,5 millones de litros. El volumen representó más de un 9% respecto de los últimos 10 años y que constituyó el valor más elevado desde que se mide esto, que allá en el año 2015. El crecimiento en sí no se limitó al volumen total, los establecimientos también han mejorado sus niveles de productividad. De acuerdo al informe del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, del RENSPA, hay casi 9.000 tambos registrados en toda la Argentina. La actividad sigue manteniéndose muy fuerte y concentrada geográficamente entre Santa Fe, Córdoba, Norte de Buenos Aires, que reúnen el 83% de los tambos que hay en la República Argentina. Este informe también identifica un avance en los establecimientos de gran escala dentro de la estructura productiva. Los tambos que producen más de 10.000 litros diarios explican el 30% del volumen nacional. Para que nos hagamos una idea, así que los tambos que están quedando en pie son los grandes, los chiquitos van camino a desaparecer o son absorbidos por los grandes. Una fuerte expansión se ve en el sector desde los niveles del 2010. El desempeño positivo también se trasladó al comercio exterior, es decir, a las exportaciones de leche. Sí, exportamos leche. Las ventas externas del complejo lácteo sumaron 130.000 toneladas, el volumen constituyó el dato más elevado del 2012, y la leche en polvo, que es la mayoría de lo que nosotros exportamos, mantuvo su posición como principal producto y concentró más de un tercio de los envíos. Brasil, por su lado, consolidó el papel del principal comprador de productos lácteos argentinos. El mercado brasilero recibió más de 60.000 toneladas de leche en polvo, para que nos hagamos una idea. Esta cifra implicó un incremento del 40% del año anterior y más del doble del ritmo promedio de crecimiento de las exportaciones. Argentina, Chile y China se ubican detrás de Brasil entre los principales mercados para los productos argentinos. Sí, así que bien mejorando el sector lácteo, por suerte, en la República Argentina. Un sector que venía golpeado, alguna vez hemos hablado acá del sector lácteo, que no levantaba cabeza, pero ahora, por suerte, evidentemente está tendiendo a mejorar. Cambiamos de tema. Las pymes en Argentina continúan con señales alarmantes, lo daban los chicos en los titulares. La producción manufacturera en el sector registró una caída del 9% interanual durante el primer trimestre, retrocedió casi un 2% respecto del último trimestre del 2025 y ya lleva 12 trimestres consecutivos de contracción. Estos datos surgen del informe coyuntural de la Fundación Observatorio PYME, que se elabora sobre una muestra representativa de 400 empresas industriales de todo el país, que están reflejando un escenario marcado por las caídas de las ventas, el deterioro del empleo, las tensiones financieras y una creciente preocupación por el impacto de las importaciones, todo en desmedro de la producción nacional, por supuesto. La magnitud de la crisis se refleja también en los indicadores anticipatorios de actividad. El PMI-PYME, que mide expectativas sobre producción, empleo, cartera de pedidas, niveles de stock, descendió 34 puntos, 13 menos que en el trimestre anterior. Como cualquier valor inferior a 50 anticipa o es una fase contractiva, el indicador sugiere que la actividad va a seguir estando debilitada para los próximos meses. A ello se le suma el índice de confianza empresarial,
que cayó a 40 puntos, su nivel más bajo desde el tercer trimestre del 23. Esto significa un deterioro de las expectativas de los empresarios industriales, es decir, no están viendo la luz al final del túnel. Detrás de la contracción productiva aparece un problema central, que es la demanda. El 57% de las pymes industriales registró una disminución de su facturación durante el primer trimestre del año, y esta retracción estuvo explicada principalmente por el mercado interno, donde el 61% de las empresas informó menores ventas. Este es precisamente el principal problema que están teniendo las pymes hoy argentinas. El 41% de los empresarios identificaron en 2025 la necesidad de generar más ventas como el principal desafío de sus compañías, y el 52% consideró que la captación de clientes y el aumento de ventas era la principal preocupación estratégica. La caída de ventas que estamos teniendo durante el año 2026 está en niveles históricos. El 83% de las empresas industriales tienen serios problemas operativos, y la preocupación supera el aumento de los costos de materia prima e insumos, que ya están afectando al 67% de las firmas. Uno de los datos más preocupantes del informe es el fuerte incremento de los retrasos en los pagos de los clientes. Mientras un año atrás el problema afectaba al 35% de las empresas, actualmente alcanza el 60%, es decir, se está estirando la cadena de pago. Y esto muestra una fragilidad financiera estructural que ya se venía manifestando. El acceso al crédito bancario también se redujo hasta representar apenas el 18% de las fuentes de financiamiento, uno de los niveles más bajos desde el año 2016. 3/4 partes de las inversiones en maquinaria y equipamiento deben realizarse mediante la reinversión de utilidades o aporte de los propios socios y no con financiamiento bancario. Esto tiene que ver precisamente porque las tasas están por las nubes. El empleo es el otro talón de Aquiles del sector. Durante el primer trimestre del 2026, la cantidad de personas trabajando en pymes manufactureras se redujo casi un 1,5%, 5% en igual comparación con el año anterior. Con estos números, el sector acumula 13 trimestres consecutivos de reducción de empleo. ¿Sí? Un tema no preocupante, muy preocupante. El ajuste también se traduce en una reducción del tamaño en las empresas. Si hay un factor que creció con fuerza en las preocupaciones empresarias, es el avance de los productos importados. Durante el primer trimestre del año 2026, el 46% de las pymes industriales manifestó sentirse afectada por la competencia externa. Un año atrás ese porcentaje era de apenas el 25%. Todos estos fenómenos coincide con los resultados del relevamiento estructural de 2025, donde el mismo porcentaje de empresas ya advertía sentirse amenazado por las importaciones, y 1/3 reconocía haber perdido participación en el mercado interno. Los sectores más expuestos son el caucho, el plástico, los textiles, las autopartes, la metalmecánica, ramas que además poseen una elevada capacidad de generación de empleo y encadenamientos productivos. La competencia global y local aparece entre las principales inquietudes del empresariado, junto con el aumento de los costos, los cambios regulatorios y las dificultades para acceder al financiamiento. Con todo esto que te estoy dando datos, estos son datos, puramente datos, ¿qué te estoy queriendo decir? Que no le vemos la luz al final del túnel. Lo discutíamos con Mario en estos días, ¿sí? La actividad económica va a seguir estando parada. Bueno, ayer estuvo el secretario de Desarrollo Económico en este programa, estuvo en vivo acá visitándonos en el estudio. Estamos hablando de Juan Pablo Di Bono, y obviamente hablamos de este tema. Ellos han hecho un relevamiento, por ejemplo, de lo que es el comercio hoy. ¿Cuántas veces hemos dicho? Basta con darse una vuelta por el centro, por las principales arterias que son Vicente López, Necochea y Rivadavia, y ves locales cerrados, ves negocios que están muy venidos a menos, hablas con los
dueños de cada comercio y todos te plantean absolutamente la misma realidad. Y el punto es también si este modelo vino para quedarse y si se le da otro crédito de confianza al presidente Milei el año que viene, hay que empezar a pensar qué es lo que planteaba yo un poco ayer. Entiendo que es una situación compleja, que hay todo un contexto nacional que no lo podés ignorar. Pero Olavarría está mucho más castigada que otras ciudades. Olavarría... En todas se ha sentido el impacto, en mayor o menor medida. Pero Olavarría más que en otras porque dependemos pura y exclusivamente de la minería. El sector político de Olavarría tiene que tener un acto de grandeza, juntarse y pensar un modelo productivo a futuro. ¿Cuánto hace que lo vengo planteando esto, Gabriel? Lo dije hace... Un acto de grandeza. Lo dije hace 2 o 3 años, si mal no recuerdo. Lo he hablado con empresarios, con gente que está también en la política. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cuánto hace que no tenemos un proyecto de ciudad? O sea, ¿hacia dónde queremos llevar la ciudad? Olavarría es una ciudad estratégica. Está ubicada entre rutas nacionales, rutas provinciales, en el centro de la provincia. Tiene un polo industrial con una extensión territorial amplísima, como para que vengan otras empresas de rubros distintos a la minería. Entiendo que en este contexto económico complejo no es sencillo, no es fácil, pero en algún momento hay que arrancar. Además hay que tener en cuenta algo, Gabriel, que siempre lo decimos también. Son recursos no renovables. En algún momento la piedra caliza se va a terminar, producir cemento ya no va a ser viable, no va a ser... ¿Y después de eso qué? Entonces, sin prescindir del cemento, empezar a pensar otra ciudad. Y acá creo que hay una responsabilidad compartida, que es la de la política por un lado y la del empresariado por el otro, ¿no? Pero yo creo que alguna vez se van a tener que sentar y empezar a pensar, dejarse de joder con politiquería barata y sentarse y decir, vamos a pensar la ciudad, pero vamos a pensarle, vamos a ponernos de acuerdo en 3, 4 ejes. No te digo 8 como tiene Brasil. Sí, ¿hacia dónde vamos? 3, 4 ejes. Bueno, pero si me apurás un poquito te digo que no pasa a nivel nacional. Yo recuerdo que en algún momento fue Santilli que habló del pacto de la Moncloa, ¿te acordás? Sí. Fue Massa también en el que en algún momento dijo tenemos que lograr 4 o 5 acuerdos básicos, que me parece genial. El tema es que no lo hacen. Chile va de la izquierda a la derecha y el país no se derrumba. ¿Tiene su problema? Sí. ¿Tiene pobreza? Sí, obvio. Como le pasa a todos los países de Latinoamérica. Pero digo, van de Bachelet a Piñera, y no es que entró Piñera y tiró por la borda todo lo que hizo Bachelet, o viceversa. Acá cambiamos de gobierno y todo lo que hizo el anterior está mal. Y yo no creo que sea así. Sin ir más lejos, hubo elecciones en Perú, que todavía están discutiendo a ver quién ganó, quién no ganó. Bueno, en Perú el modelo económico no se cambia. Yo creo que deben involucrarse los principales actores sociales, llámese empresarios, políticos, ni hablar. Cuando digo políticos hablo de toda la política, no estoy hablando solamente del oficialismo o de quienes están a cargo del Ejecutivo en este momento, porque les toca hoy. Estoy hablando también de la oposición, de todo el arco político, porque la oposición mañana puede ser ejecutivo. Digo, hay que empezar a pensar un proyecto de ciudad. Los actores sociales que forman parte de las entidades intermedias, ¿sí? Llámese clubes, sociedades de fomento, espacios educativos. Hay un montón de actores sociales que pueden aportar un granito de arena para ver qué Olavarría queremos, hacia dónde la queremos llevar. Porque, insisto, si este modelo de país vino para quedarse, hay que empezar a pensar otra ciudad. Porque Olavarría, dependiendo pura y exclusivamente de la minería, del cemento en este caso, porque hay un sector de la minería que le va muy bien, pero es la minería que acá no tenemos, que es la asociada al litio, al gas, a la energía, al petróleo. Acá va por otro lado. Entonces, es el momento, es aprovechar. Yo creo que es una oportunidad, ¿eh? El tema es que lo vean, ¿no? Y que lo hagan. Y que lo hagan. Bueno, ¿cumpliste con tu columna? Todo. Lo dijo nuestro ministro, el señor Gabriel Esmale, a las 8:17.